Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. En estos 6 versículos que vamos a estar estudiando, Pablo está hablando y enseñándonos acerca de el título de este mensaje que lo inicié la semana pasada, que es una visión bíblica del ministerio. Esta serie que estamos desarrollando se llama Jesús, la única respuesta. Y nos vamos a dar cuenta en estos versículos cómo Jesús es la única respuesta no solamente para nuestras necesidades físicas, emocionales o espirituales, sino también Jesús es la respuesta para los asuntos que tienen que ver con el ministerio. A lo mejor usted dirá, pues yo ni siquiera en un ministerio estoy. Déjeme decirle que está usted equivocado, porque nuestro primer ministerio está en casa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo tanto, entonces, todos somos ministros del Señor, servidores del Señor. Y nuestro servicio inicia en la casa, pero sigue también en la casa de Dios. Es decir, tenemos que involucrarnos en las diferentes áreas de servicio de la iglesia, ¿verdad? Así que, por eso es que Pablo enseña en estos 6 versículos lo que él considera necesario como asuntos del ministerio. Así que vamos a estudiar estos 6 versículos. Colosenses 1:24 en adelante. Lea conmigo, sígame con su vista y vamos a ver qué Pablo nos quiere enseñar. Dice ahí, versículo 24, ¿ya lo tiene? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta ahí vamos a leer, vamos a hacer una oración juntos. Le pido que cierre sus ojos ahí, pida al Señor en oración que Él nos hable al corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres la respuesta para todas nuestras necesidades. Tú eres, Señor, el Señor de nuestras vidas. Tú eres Jesús, el que nos ha salvado, el que nos has rescatado de la vana manera de vivir en la que vivíamos. Tú eres nuestro refugio, eres nuestra fortaleza. Tú eres Jesús, nuestro amparo, nuestro refugio, Señor, nuestro socorro en el día de la aflicción. Y en esta noche, Señor, queremos aprender de ti. Queremos aprender de los asuntos del ministerio, Señor, entendiendo y sabiendo que nuestro primer ministerio inicia en casa, Señor, con la esposa, con los hijos. Señor, enséñanos y queremos aprender de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta sección, pues, Pablo está enseñando acerca de asuntos fundamentales en el ministerio, y la semana pasada vimos cuál debe de ser la fuente y el origen de un ministro y de un ministerio. ¿Cuál es? ¿Dónde se origina un ministro? ¿En el llamado de un hombre o en el llamado de Dios? Bueno, en el llamado de Dios, ahí es justamente donde se origina un ministro y un ministerio, se origina en Dios. Y Pablo lo confirmó una y otra vez en sus diferentes cartas, diciendo, por ejemplo, en 1 Corintios
capítulo 1, versículo 1, solamente anótelo ahí. Dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y al hermano Sóstenes. A los Gálatas les escribió también en su saludo diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y ahí mismo en Gálatas capítulo 1, pero en el versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué no lo hizo? Porque directamente Dios le estaba haciendo un llamado y le estaba asignando una tarea. ¿Cuál era esa tarea? Predicarle a los gentiles. Colosenses 1:1 también, la carta que estamos estudiando, en el primer versículo también Pablo inicia diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces Pablo, una vez que se convierte del judaísmo al cristianismo, él mismo lo confirma: fui hecho ministro del evangelio por la voluntad de Dios. Ahí se origina, en el llamado de Dios, se origina el ministro, pero también el ministerio, en este caso de Pablo. La segunda cosa que Pablo enseña en estos 6 versículos es, número 2, para los que están anotando, el espíritu que debe de prevalecer cuando se hace la obra del ministerio. Y quiero preguntarles a todos los ministros, ¿cuántos ministros hay aquí? Bueno, aunque este tema está hablando del ministerio, no significa que es un tema solamente para pastores, para líderes, para servidores. Vuelvo a repetir e insisto en esto, este mensaje es para todos, porque la carta a los Colosenses es de exclusividad para los ministros. No, toda la Biblia, todo el consejo de Dios es para todos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el espíritu que debe de prevalecer cuando se hace la obra del ministerio? ¿Será el celo o la competencia? A ver quién lo hace mejor, o yo predico mejor, o yo doy la clase con los niños de mejor manera. Porque el día de hoy nos estamos dando cuenta que hay ministros y ministerios que compiten unos con otros, a ver quién tiene el edificio más grande, a ver quién tiene más gente. Entonces, la pregunta es esta: ¿cuál es el espíritu que debe de prevalecer en los ministros cuando se hace la obra del Señor? Porque déjeme decirle, si estamos sirviendo en el hogar, a veces se encuentra una competencia entre el esposo y la esposa, o entre los hijos, papá y mamá, y entra una competencia ahí. Entonces, estos versículos, estos asuntos que vamos a estar viendo, aplican no solamente al servicio de la iglesia local, sino también aplican en nuestro servicio en el hogar, ¿verdad? No debe de haber competencia entre papá y mamá, ¿o sí? ¿Cuántos varones casados hay aquí? ¿Ejerces y desarrollas una competencia contra tu esposa? ¿O hacen un trabajo de equipo los dos para la educación y la enseñanza espiritual de los hijos? Bueno, hay que hacer un trabajo de equipo. Lo mismo es en el ministerio. Entonces, el espíritu que debe de prevalecer, según lo que dice Pablo aquí, es un espíritu de gozo, ¿sí? Debemos gozarnos cuando servimos al Señor. Y quiero hacerles otra pregunta, y especialmente esta pregunta va enfocada también para los que sirven en la iglesia local. Por ejemplo, los servidores ujieres que están allá, ahorita están los maestros de los niños allá enseñando. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿el ministerio es para usted un privilegio y un deleite o es una carga? Porque hay varones casados que dicen: ay, tengo que ir a trabajar, me tengo que levantar a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Hay pastores que dicen: ay, tengo que predicar.
¿Se fija cuál es el espíritu con el que sirven a Dios? Cuando Jesús sirvió al Padre y sirvió a la gente, cuando estaba desarrollando su ministerio en esta tierra, lo sirvió de manera incondicional, sin reservas. Jesús se dio todo. El máximo ejemplo de dar lo podemos ver en Jesús. Jesús se dio todo. Y cuando se trata de que nosotros le demos algo al Señor, decimos, ay no Señor, tú no necesitas mi dinero, Señor, tú no necesitas mi tiempo. Efectivamente, Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Pero en agradecimiento, porque Él me salvó, porque Él me rescató de la vana manera de vivir en la que vivía, me sacó del lodo de la suciedad donde yo estaba. Como agradecimiento, yo debo estar dispuesto a ofrecerle mi vida a Él en total servicio y sin reservas. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo, pero así es. Debo decirle que el ministerio es exigente. El ministerio es también desafiante, pero también el ministerio es incluyente y excluyente. En el ministerio se incluye a todos los nacidos de nuevo. Nadie puede servir a Dios en la obra de Dios si no ha nacido de nuevo. Entonces, incluye a los nacidos de nuevo, incluye a los que hemos sido salvados y lavados con la sangre de Cristo. Y para todos aquellos que hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Cristo, no solamente debemos considerar el ministerio como un privilegio, sino también como una honra. Y en ese sentido, pues debemos deleitarnos sirviendo al Señor. El autor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 4, él dijo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, el ministerio es incluyente. Nos incluye a todos los nacidos de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Te incluye a ti entonces. ¿Estamos de acuerdo? Pero también el ministerio es excluyente, porque excluye, obviamente, a los que no han nacido de nuevo, pero también excluye a los que son desleales en el ministerio, a los que son flojos. Excluye a aquellos que pretenden servir a Dios asalariadamente o por un sueldo. Ese tipo de ministros no honran a Dios, no glorifican el ministerio. ¿Por qué? Porque están por la paga. El día que se les corta el sueldo o el día que no les quieren pagar algo más, se van con el mejor postor. Y eso, déjeme decirle, abunda. Hay ministros que andan ahí buscando a ver quién les paga más, ¿verdad? Pero mire lo que dice Pablo, el ejemplo de Pablo, Colosenses 1:24, que son los versículos que estamos estudiando. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Entonces, ¿cuál es el espíritu que debe de prevalecer cuando servimos en la obra de Dios? Cuando sirvo en mi casa, cuando estás trabajando, debe de ser de gozo. Y dice ahí Pablo, me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y ya yo dije el domingo, este versículo no significa que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, las aflicciones que pasó Jesús en la cruz del Calvario, que logró Jesús en la cruz para nosotros su salvación, no significa en estos versículos que ese sacrificio quedó incompleto. Porque Pablo dice, padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No está hablando de la salvación, está hablando de las aflicciones que se sufre o que sufre la iglesia por parte de los enemigos de la iglesia. No sé si me doy a entender. Nosotros como iglesia tenemos enemigos. Déjeme decirle, los testigos de Jehová no nos quieren. El mundo no nos quiere. El mundo nos rechaza, el mundo nos aborrece, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nos aborrecen. Pero también hay detractores de la iglesia, los falsos maestros, los falsos profetas que atentan contra la iglesia tratando de desviar a la gente del camino correcto, mal enseñando a la gente. Entonces,
Cuando Pablo dice aquí, me gozo en lo que padezco, la palabra gozo, el griego la traduce como un estado de ánimo y un sentimiento que tiene que ver con estar y sentirme alegre, feliz y regocijándome en todo lo que hago para la obra del Señor. ¿Estamos claros? Por eso Pablo tenía muy bien claro en su corazón, me gozo en lo que padezco. Es decir, estoy y me siento alegre, feliz y me regocijo por el sufrimiento. El ministerio nunca fue planeado por Dios para que fuera una carga gravosa o para que fuera algo insoportable. No, eso no, así no fue diseñado el ministerio. Sí, el ministerio es desafiante, el ministerio es desgastante, pero cuando se hace con el respaldo de Dios, cuando se hace con gozo, el ministerio se disfruta, el ministerio es un deleite. ¿Viera cuánto disfruto yo el ministerio, aunque esté haciendo calor? En serio se lo digo. Porque, mire, yo se los he dicho en otras ocasiones, el infierno está más caliente que aquí. Así que pues vamos a gozarnos sirviendo al Señor. Dice Pablo en 2 de Corintios 12:15. Mire cómo servía Pablo en el ministerio. Él decía, y yo con el mayor placer. Sentía un placer al servir a Dios. Con el mayor placer, dice, gastaré lo mío. Pero también decía, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a ustedes. O sea, él estaba dispuesto aún al desgaste físico por amor a la iglesia. Ese es el espíritu que todos los ministros debemos de tener, de gozo, ¿sí? Entonces dice Pablo, Colosenses 1:24, me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. La actitud gozosa de Pablo al hacer la obra del ministerio es la misma actitud que debe de formar parte de la vida de un creyente, pero de la vida de cada ministro, de cada pastor. Gozo, ¿sí? No de mala gana. Sin embargo, la triste realidad a la que nos encontramos hoy en día es que muchos creyentes, y lo más triste, pastores, han perdido el gozo por servir al Señor. Han perdido el gozo. Y déjeme decirle, cuando un cristiano o cuando un pastor pierden el gozo de servir al Señor, es debido a que han perdido su comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien ha perdido el gozo por el servir al Señor, no es debido a los problemas, circunstancias que están a nuestro alrededor. Es que algo pasó. Es muy posible que la comunión con el Señor se cortó. Una ocasión un pastor me dijo, lo andaba yo buscando, le llamo por teléfono y le pregunto, ¿cómo estás? Deprimido, me dice. Ah, caray, le digo, ¿cómo que estás deprimido? ¿Que no has estado en la presencia del Señor? Tengo muchos problemas, tengo muchas necesidades. ¿Se imagina ese pastor deprimido cómo estaba la iglesia? Más de alguno tal vez estaba ahí deprimido. El gozo del Señor no se pierde, mis hermanos, a menos que se haya perdido la comunión con Dios. ¿Cuántos están contentos hoy, esta noche? Gócese, mi hermano, gócese, aunque esté haciendo calor, gócese. ¿Sí? ¿Cuántos hay que están en el ministerio y están cumpliendo con su responsabilidad de mala gana, con una mala actitud, sin sometimiento? Es más, algunos hasta se enojan de estar sirviendo al Señor. Sirven a Dios con la misma mala actitud y con el enojo de Jonás cuando sirvió al Señor. ¿Se acuerda de Jonás? El profeta Jonás. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver cómo servía este hombre a Dios. Jonás capítulo 4, versículo 1. De hecho, el encabezado en algunas Biblias ahí dice el enojo de Jonás. A ver si está así en su Biblia. Jonás capítulo 4, ahí está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores que se llama Jonás. En el capítulo 4, en el versículo 1, dice ahí la Escritura, ¿lo tiene ya? Bueno, si no lo tiene, escúcheme, así lo voy a leer textualmente, Jonás capítulo 4, versículo 1, el enojo de Jonás. Dice, pero Jonás
se apesadumbró. Esta palabra apesadumbrarse tiene un sinónimo que es deprimirse. Entonces se lee de esta manera. Y Jonás se deprimió, pero escúcheme esto, no se deprimió simplemente en una depresión, dice ahí que se deprimió en extremo y además se enojó. Yo no sé si alguna ocasión a usted le han venido momentos de depresión y de enojo. Es posible que en alguna ocasión nos haya venido algún momento de depresión y de enojo. Mucho cuidado en esos momentos con las oraciones que hacemos o las palabras que salen de nuestra boca. Mire las palabras que salieron de la boca de este tremendo Jonás. Yo puedo ver en esta oración que hizo Jonás una oración muy atrevida, una oración con mucho enojo, una oración con reclamo a Dios, sin pensar también que Dios podía tomarle la palabra. Mire lo que dijo este Jonás, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ahora, yo lo estoy diciendo así muy suavecito, pero piense que Jonás estaba deprimido en extremo y estaba enojado. Yo me imagino que esta pregunta que le está haciendo a Dios se la está haciendo en un sentido de reclamo. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Una ocasión, yo les decía ayer en Fontana, supe de un joven que se convierte a los caminos del Señor. Estaba así en su primer amor, feliz, contento, porque entró en el proceso de santificación, conoció al Señor, tuvo un encuentro con el Señor y empezó a publicarle a toda la gente que él había nacido de nuevo, que ya era cristiano. Y obviamente llega a su casa con gozo, con alegría, y lo primero que le dijo mamá y papá fue lo siguiente. La mamá le dijo, prefiero verte muerto a que hayas traicionado la religión que te inculcamos desde que eras un niño. Se enojó esta mujer, porque el joven dejó las drogas, dejó el alcohol, dejó las pandillas. Se enojó la señora y le dijo, prefiero verte muerto a que hayas traicionado la religión que te inculcamos desde niño. ¿Sabe qué le pasó a ese joven? El fin de semana próximo a su conversión, murió en un accidente de auto. Mucho cuidado con nuestras oraciones o con nuestros reclamos a Dios. Este tremendo de Jonás, que era uno de los profetas de Dios, que hablaba siendo un portavoz de Dios, le dijo al Señor, te ruego que me quites la vida. ¿Sí? Porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora, ¿Dios podía quitarle la vida, sí o no? Así en un instante pudo haberlo fulminado, ¿sí? Pero mire el versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Yo me imagino que esta pregunta que le está haciendo Dios a Jonás se la hizo con el atributo que le es inherente a Dios, que es el amor. Cálmate, Jonás. ¿Por qué te enojas? No te enojes, tranquilo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué se enojó Jonás? Son 4 capítulos los que contiene este libro de Jonás. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿por qué se enojó Jonás? Mire cómo desde el primer capítulo, el Señor le da una encomienda y le dice, ve y predica arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Y 3 ocasiones le quiso huir al Señor. Y cuando finalmente Dios trata con él de una manera fuerte y severa, finalmente de mala gana va a servir al Señor predicando el arrepentimiento a la ciudad de Nínive. ¿Qué fue lo que sucedió? Toda la ciudad se convirtió, todos buscaron a Dios,
Todos recibieron del mensaje que este Jonás les fue y les predicó del arrepentimiento, que no solamente las autoridades, sino las mujeres, los niños, hasta los animales entraron en ayuno. Por eso se enojó Jonás, y Dios, obviamente, viendo la intención del corazón de los habitantes de Nínive, pues Dios tuvo misericordia, porque así es Dios. Aún a pesar de nuestras rebeliones, aún a pesar de nuestros enojos, Dios siempre es un Dios de misericordia. ¿Sí? Pero este tremendo de Jonás se enojó, porque toda la ciudad de Nínive se arrepintió, creyó en Dios, pero Jonás hizo la obra del ministerio de muy mala gana. Qué tristeza, ¿no? Bueno, si esa fuera la actitud de alguno de los que están en este lugar, como la actitud que tuvo Jonás, mi consejo es: vaya con Dios y dígale al Señor: Señor, cámbiame esta mala actitud que tengo. Quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero ofrecértela en servicio incondicional y sin reservas para ti, Señor. Pero cámbiame esta actitud, Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el espíritu que debe de prevalecer cuando se hace la obra del ministerio? De gozo. Eso es lo que está enseñando Pablo. En tercer lugar, Pablo también está enseñando acerca de otro aspecto importante en el ministerio, y es el siguiente: el sufrimiento y la aflicción son parte importante en el ministerio. En otras palabras, en el paquete ministerial viene incluida el sufrimiento y la aflicción, aunque no nos guste. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿O cuántos, mejor dicho, sirven al Señor? Bueno, todos los que servimos al Señor debemos entender que en el paquete ministerial viene incluido el sufrimiento y la aflicción. Mire lo que dice Pablo, Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco. Justamente esta palabra padecer se traduce sufrimiento y aflicción. ¿Estamos claros? Sufrimiento y aflicción. Y Pablo lo experimentó. Dice él: sufro, padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El gozo en el ministerio, mis hermanos, no depende de las buenas circunstancias que nos rodean. No, pues si todo va bien en mi familia, si todo va bien en mi trabajo, si tengo el respaldo económico que necesito, bueno, pues entonces voy a servir al Señor. Y si no lo tienes, ¿no sirves al Señor? Pregunto. Para servir al Señor hay que servirlo independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Porque servir al Señor no depende de las buenas circunstancias que nos rodean. Pablo dijo a los colosenses que él se regocijaba en lo que padecía por ellos. Y déjenme decirle que cuando estamos experimentando aflicción o sufrimiento, la reacción inmediata de alguien no es de gozo. ¿Verdad que no? La reacción inmediata es tal vez de inseguridad, tal vez de enojo, como sucedió con Jonás. Pero Pablo está hablando aquí y nos está diciendo: el espíritu con el que debes de servir al Señor, uno es de gozo, sabiendo que en el paquete ministerial está incluida la aflicción y el sufrimiento. Y Pablo lo experimentó. Es más, déjeme decirle, cuando él está escribiendo esta carta y algunas otras como la de los Filipenses, cuando está escribiendo Colosenses, Filipenses y algunas otras, Pablo está encarcelado. No está en la libertad que usted y yo en este momento estamos. Estaba él en un arresto domiciliario, no tenía la plena libertad. Sin embargo, Pablo se regocijaba aún en su arresto domiciliario, porque él siempre se vio a sí mismo como un prisionero de Jesús y no un prisionero del Imperio Romano. Él siempre se vio delante del Señor como prisionero del Señor. Lo que tú digas, Señor. ¿Sí? Y aún a pesar de que a Pablo lo azotaron, a Pablo lo golpearon, él se regocijaba, y no solamente se regocijaba, le cantaba himnos al Señor. Pedro y Juan experimentaron sufrimiento y aflicción en el ministerio. ¿Sí? Vamos ahí a Hechos capítulo 5.
Hechos capítulo 5, versículo 38. Entonces, número 1, el ministro y el ministerio inician con Dios. Número 2, debemos servir al Señor con un buen espíritu, con un espíritu adecuado. Y el espíritu que Pablo nos enseña es de gozo. Número 3, debemos entender que cuando servimos al Señor nos va a venir sufrimiento y aflicción. ¿Sufrió Jesús, sí o no? Si sufrió Jesús, ¿qué nos hace suponer que nosotros no sufriremos? ¿Verdad? Bueno, también sufrieron los discípulos de Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 38. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Qué estaba sucediendo? Agarraron a Pedro y a Juan porque andaban predicando el evangelio. El concilio, los líderes espirituales, los agarraron, los metieron en la cárcel, ¿sí? Pero un hombre les dijo, mejor les vale que dejen a estos hombres, porque si lo que ellos están haciendo, la obra que ellos están haciendo es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podrán destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Pregunta, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿estaba persiguiendo a la iglesia o a Cristo? Estaba persiguiendo a Cristo, porque Jesús, cuando tiene ese encuentro con Pablo, le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Pero perseguía a la iglesia, porque la iglesia somos de Cristo. Entonces dice ahí, si es de Dios, no la podrán destruir. No se han hallado luchando contra Dios. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, mire lo que hicieron, Pedro y Juan, después de azotarlos. ¿Se acuerdan ustedes cuando salió por ahí la película de La Pasión de Cristo? ¿Llegaron a ver la escena cuando están azotando a Jesús? ¿Sí? Bueno, déjeme decirle, en aquel tiempo cuando los romanos azotaban a un delincuente, lo hacían en la misma manera como la hicieron con Jesús. De esa manera tan brutal azotaron a Pedro y a Juan. ¿Sí? ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Estarías dispuesto a que te azotaran? ¿Sí o no? ¿De veras? ¿De veras? Bueno, yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. A partir de este tiempo nos vamos a estar enfrentando a situaciones que ya este mismo gobierno, ustedes están viendo lo que está sucediendo, ¿sí? Todo lo que está sucediendo, cosas que se están aprobando, leyes que ya están entrando, todo eso apunta a una agresión contra los verdaderos cristianos, los de veras, Porque si tú dices algo en contra de los homosexuales y lesbianas, cuidado. Es más, esa comunidad viene haciendo tal fuerza, ¿sí?, que ahora están ejerciendo y están reclamando sus derechos. Y cada día se va a poner peor el asunto. El día de hoy están autorizando leyes, por ejemplo, lo que se conoce como la muerte asistida, que no es otra cosa más que la eutanasia. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Quién da la vida y quién la quita? ¿No es Dios? Bueno, hoy la gente está determinando la muerte asistida. Está bien, no hay problema. ¿Te quieres morir? Muérete. Algunos otros se están suicidando porque dicen, pues de esa manera me voy más pronto con el Señor y no pasa nada. Alguien que se suicida siendo cristiano, ¿cree usted que se irá con el Señor? Bueno, hay algunos que dicen que sí, atentando contra lo que dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, nos estamos enfrentando a situaciones difíciles donde, escuchen esto, mis hermanos, se van a estar ya determinando de aquí en adelante los verdaderos discípulos de Jesús. Espero que usted sea uno de ellos. ¿Sí? ¿Estamos listos? Bueno, a ellos los azotaron. Y no solamente los azotaron, dice ahí que los intimaron, es decir, los intimidaron.
y les dijeron que no hablaran en el nombre de Jesús. Hoy usted no puede hablar con libertad de Jesús en una escuela, ¿verdad que no, Dani? En ningún lado. Estaba sucediendo lo mismo en aquel tiempo. Las historias se vuelven a repetir, mis hermanos, ¿sí? Entonces, los azotaron, los intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pensaron que ahí iba a parar el asunto, pero no contaban con que estos hombres, Pedro y Juan, eran verdaderos discípulos de Jesús. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos. Cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones difíciles, cuando alguien te difama, cuando alguien comete alguna injusticia contigo, ¿cuál es tu reacción? ¿De gozo o de enojo? A estos hombres no solamente los azotaron, sino les dijeron, no queremos que anden hablando en el nombre de Jesús. Y salieron de ahí del concilio gozosos, ¿sí? Yo cuando leo estos personajes, yo digo, ¿de qué material estaban hechos esos hombres? ¿Serían extraterrestres? No, eran hombres y mujeres con las mismas situaciones, debilidades, y el mismo Espíritu Santo que había en ellos es el mismo Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros, mis hermanos. Y les digo una cosa, en aquellos tiempos de veras había una verdadera persecución. Lo que nosotros a veces experimentamos como sufrimiento y aflicción no tiene nada que ver con lo que ellos sufrieron. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 42. Y todos los días, wow, esto de plano está increíble. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no paraban, constantemente, momento a momento, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué les dijeron en el concilio? Que no volvieran a hablar más en el nombre de Jesús. Y lo primero que hicieron fue justamente lo que los hombres les dijeron que no hicieran. Pero como ellos preferían dar a Dios antes que a los hombres, ellos hicieron y desarrollaron la tarea que Dios les encomendó, predicar el Evangelio. ¡Qué tremendo! Hermanos, el ministerio lleva como paquete aflicción y sufrimiento, ¿sí o no? Nos va a venir el sufrimiento, nos van a venir las aflicciones, ¿sí? Pregunta, ¿por qué el sufrimiento y la aflicción serán parte del ministerio? ¿Porque Dios es malo? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? A ver, levante la mano y dígame, ¿por qué? Para moldearnos, ¿sí? ¿Por qué más? ¿Por qué se necesita que suframos? Si no hay sufrimiento, ¿cómo conocemos al Dios de consolación? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué más es necesario el sufrimiento? Les pregunto. Cuando libramos cada batalla, lo glorificamos a Él. ¿Es cierto? ¿Cuántos han sufrido? A veces sufrimos porque tenemos problemas económicos, porque tuviste problemas en el trabajo, tuviste un conflicto con la esposa, con los hijos. Pero escuchen esto, mis hermanos, esos sufrimientos, bueno, son parte del paquete, ¿no? Pero estos sufrían por la causa de Cristo, por andar predicando el Evangelio, ¿sí? Pero ellos sabían que el sufrimiento iba a moldear y a formar su carácter, ¿sí? El sufrimiento iba a acercarnos a Jesús. El sufrimiento nos acerca a Jesús porque el fruto que produce el sufrimiento nos ayuda a comprender de manera más profunda lo que Cristo sufrió por nosotros, que en realidad no es, lo que sufrimos no se compara con lo que Jesús sufrió. El sufrimiento es garantía de que un creyente pertenece realmente a la familia de Dios. ¿Estamos? Sí. El sufrimiento trae recompensa futura.
Pablo dijo en Romanos 8:17, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Sí? Isaías profetizó de Jesús, verá el fruto de la aflicción, Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a su siervo a muchos y llevará las iniquidades de muchos. ¿Sí? Jesús se regocijó y fue a la cruz sufriendo porque sabía que el fruto de su aflicción daría como resultado la salvación de toda la humanidad y de todos los que en Él creyeran. Entonces el sufrimiento y la aflicción, mis hermanos, es parte del paquete del ministerio. Y Pablo lo está enseñando en estos versículos. Número 4, seguimos adelante. ¿Cuál es el alcance que debe de tener el ministerio? Pablo lo dijo así: me gozo en lo que padezco por las aflicciones de Cristo por su cuerpo, versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros. Escuchen, aquí está el punto: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál debe de ser el alcance del ministerio? La respuesta es que se anuncie cumplidamente con la palabra de Dios, no con un mensaje que no pueda confrontar o edificar a la gente. No, que se anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo cumplió y honró el ministerio que le fue encomendado. En Romanos 11:13, él escribió a los romanos diciendo: porque a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol por la voluntad de Dios a los gentiles, honro mi ministerio. Honrar ahí significa respetar a Dios que lo puso en el ministerio. A los ancianos de Éfeso, a los obispos, a los supervisores, a los pastores de la iglesia de Éfeso, les dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo sabía verdaderamente a quién servía. Y él se regocijaba sirviendo al Señor. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y cuando estaba cercano el fin de los días de Pablo, mire cómo se despidió Pablo escribiéndole a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:6. Dele vuelta a su Biblia. Pablo pudo tener la revelación de que los días de su vida estaban por llegar. ¿Sí? Y antes de irse con el Señor, le escribió a Timoteo, segunda de Timoteo 4:6. ¿Lo tiene? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Sabe cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. Tremendo, ¿no? Ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Si usted supiera que el día de mañana muere, ¿qué sería lo último que usted hiciera? Cada quien sabe. A lo mejor alguno dijera, bueno, pues este es mi último día de vida, voy a gozar la vida. Vamos a darle con todo. Pablo habla con su joven pastor Timoteo, su discípulo, y le escribe en el versículo 7 diciéndole, he peleado la buena batalla. Y vaya que peleó, y vaya que luchó y sufrió por la batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí guardar la fe se traduce, he cuidado la fe del Evangelio. Es decir, he predicado la verdad del Evangelio. He cuidado la integridad del Evangelio. Hoy los ministros, o una buena parte de los ministros que el día de hoy por ahí se ven, y muchos de ellos son famosos, no están guardando las verdades del Evangelio, no están cuidando el Evangelio, están predicando sus propios mensajes. Pero Pablo se sentía orgulloso, honraba el ministerio y así lo escribió diciendo, he guardado la fe. Versículo 8,
Por lo demás, mire con qué seguridad está hablando Pablo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él sabía que ese Dios que lo llamó, que es juez justo, le daría una corona, le daría una recompensa. Dice, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos quieren que el Señor ya venga? Pues está pronto ya. Ya lo estamos viendo, ya estamos viendo muchas de esas señales que hablan de la segunda venida de Jesús. La pregunta es si estamos listos para irnos con Él o si estamos listos para morir. Número 5. Entonces Pablo en el número 4 dice, hay que anunciar cumplidamente la verdad del Evangelio. Aunque se burlen de ti, aunque te digan fanático religioso, hay que hablar las verdades del Evangelio. Y yo se los he dicho en otras ocasiones, desde este púlpito usted no escuchará mensajes que le suenen bien a su oído o a su carne. Desde este púlpito usted escuchará las verdades del Evangelio siendo enseñadas que nos van a ser edificadas. Pero también cuando se predica el Evangelio, también hay que confrontar a la gente con el pecado. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el enfoque que debe de ser el tema del ministerio? O mejor dicho, ¿cuál debe de ser el tema y el enfoque del ministerio? ¿Cuál debe de ser? ¿En qué me debo de enfocar yo? ¿En hablar mis propios mensajes? Bueno, Pablo nos da la respuesta, Colosenses 1:26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y aquí está la clave, el misterio revelado. ¿Cuál es ese misterio revelado? Que es Cristo en ustedes, en mí, la esperanza de gloria. Tenemos una esperanza. El Nuevo Testamento habla con toda claridad de que Jesús mora en la vida de todo creyente en la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Si tú has nacido de nuevo, la persona del Espíritu Santo mora en ti. ¿Sí? Esto es precisamente lo que Pablo está hablando. Este debe de ser el tema y el enfoque cuando se predica la palabra del Señor, entre otros asuntos que tenemos que tratar. Romanos 8:9 dice Pablo ahí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuántos viven según el Espíritu? Bueno, dice ahí, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primera de Corintios 6:19, otra escritura. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 6:19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Cuántos saben que su cuerpo, su vida no les pertenece? ¿Sí lo sabía? Tu vida, mi vida fue comprada a precio de sangre. Por lo tanto, yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, tengo que cuidarlo. ¿Sí? Mucho menos tengo la libertad para quitarme la vida. Él me dio la vida y Él me la quitará cuando Él quiera. A la hora que quiera y en el año que quiera. ¿Verdad? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas son pues las riquezas de la gloria de este misterio, que antes estaba oculto, pero que ahora en el Nuevo Testamento nos es revelado a nosotros. ¿Cuál es esa revelación? Que Cristo en nosotros, que Cristo está en nosotros en la persona del Espíritu Santo. El saber, el entender y comprender esta verdad acerca de que Jesús vive en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo debe de ser para nosotros la fuente de la esperanza de la gloria. Por lo tanto, este debe de ser el tema y el enfoque del ministerio. En otras palabras, no se debe de atraer a las personas a través de mensajes de prosperidad y de pactos económicos para que reciban lo que la carne está deseando. Y el día de hoy este es el mensaje más popular.
Venga y pacte para que sus necesidades sean satisfechas. Y obviamente es un mensaje que apela a la codicia de la carne. Tampoco debemos atraer a la gente a través de un mensaje de solamente gozo y bendición. O atraer a la gente diciéndole, ven a los caminos del Señor y todos tus problemas se van a terminar. Eso no es cierto. Eso es antibíblico. Debemos atraer a la gente, a las personas, a Jesús, a los pies de Cristo, ni siquiera a los pies del pastor o del obispo o del apóstol. Porque el día de hoy los apóstoles, los obispos y los grandes personajes de la iglesia quieren escuchar que la gente les esté halagando solamente. Hay que llevar a la gente a los pies de Cristo. Por lo tanto, cuando usted le predique a alguien de Cristo, háblele de Cristo, no les hable del ministerio tampoco. Un ministerio jamás ha tenido la capacidad para salvar a nadie, pero Jesús sí. Por eso hay que hablarles de Jesús. Ven a mi iglesia. No les hable de la iglesia, hábleles de Jesús. Es mejor eso. En otras palabras, cuando Jesús viene a morar en la vida de un creyente, su presencia en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, es como esa ancla que nos promete, o que al estar anclados en Cristo, podemos estar seguros de la promesa del cielo. Es decir, es como la garantía de nuestra vida eterna. Es poder saber, entender y comprender que si yo me muero en este momento, me iré con el Señor a gozar por toda la eternidad. ¿Sí? Esas son las riquezas de la gloria que usted y yo debemos entender y comprender. Mire la revelación que Pablo tuvo de la vida eterna. Segunda de Corintios 5:1. ¿Cuántos saben que si mueren hoy irán a gozar con el Señor por toda la eternidad? Bueno, esto debe de incluir el mensaje del Evangelio. Cuando le hablamos a una persona, hay que hablarle del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y que al aceptarlo como su Señor y Salvador personal, al cederle el señorío de su vida a Cristo, ellos podrán heredar la vida eterna. Ese es el mensaje, ese es el tema y el enfoque que debe de tener el mensaje del Evangelio. Dice Pablo en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Si yo muero en este día, yo sé que en la casa de mi Padre hay un lugar para mí. ¿Sí? Yo tengo esa seguridad y además tengo esa esperanza. Esa es mi esperanza, ¿verdad? Versículo 2. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras. ¿Alguien sabe lo que significan o simbolizan las arras? ¿Cuántos se casaron en la iglesia? Y bueno, cuando tenemos alguna boda, hay algunos elementos que al momento de hacer la ceremonia de votos se deben de incluir. Por ejemplo, hay un lazo, hay una Biblia, pero también hay un puñado de moneditas que se le llaman arras. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que significan las arras? A ver, díganme. Allá. Promesa, compromiso, ¿qué más? Para que no falte el dinero en el hogar. Por ahí va. ¿Alguien más? Por acá. A ver los de acá. ¿Alguien sabe lo que significan las arras? Provisión. Garantía. ¿Quién dijo garantía? 10. Tienes 10 y nota. ¿Sí? El uso que se le dio a la palabra arras en la antigua Grecia era
una prenda o dinero que se daba para garantizar la compra de algo. Era como un enganche. Si no se realizaba la compra, se perdía el enganche, ¿sí? Pero el uso que se da en el Nuevo Testamento se hace acerca de aquellas promesas que Dios está asegurando a todos los verdaderos creyentes. Se dice que es el Espíritu Santo que mora en el verdadero creyente, que es la prenda divina que garantiza la promesa de bendición de la vida eterna para los hijos de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso dice ahí Pablo, dice, mas el que nos hizo, 2 Corintios 5:5, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, o sea, por su Espíritu Santo nos ha garantizado que si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la garantía de que Él cumplirá su promesa de vida eterna en nosotros. ¿Sí me di a entender? Bueno, esto debe de incluir, este debe de ser el tema y el enfoque del mensaje cuando predicamos a alguien. Hay que predicarles arrepentimiento de los pecados, pero también hay que decirles, hay una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Nuestros días no terminan en esta tierra, pero seguiremos allá gozando con el Señor y allá no va a haber enfermedad, allá no va a haber celos, allá no va a haber competencia, allá no va a haber deudas, allá no va a haber nada. Allá lo único que estaremos haciendo será gozarnos en la presencia del Señor, alabándolo y adorándolo con todo nuestro corazón. ¿Cuántos quieren ir con Él? Bueno, mis hermanos, aquí sacamos nuestro boleto. Viviendo piadosamente, ¿sí? Dándole al Señor toda la gloria y toda la honra. Seguimos adelante. ¿Está aprendiendo? Estamos hablando de los asuntos del ministerio, pero fíjese a dónde nos ha llevado. A poder edificar aún en nuestra vida cristiana. Número 6. ¿Cuál debe de ser la forma de hacer la obra del ministerio? Según los métodos, que hay un montón por ahí. Y bueno, ahora ya son métodos aún electrónicos. Antes las librerías estaban llenas. Hoy ya quebraron las librerías, pero todavía hay un montón de métodos ahí electrónicamente para hacer crecer la iglesia. Hay un montón de métodos que las personas dicen, si haces este método, te aseguro que en los primeros 6 meses la iglesia crecerá inmediatamente. Pregunta entonces, ¿cuál es la forma de hacer el ministerio? ¿Mi forma? Porque yo soy el pastor. Porque hay pastores que dicen, aquí se hace lo que yo digo y a la manera que yo digo. Y si no le parece, ahí está la puerta. Aunque usted no lo crea, no estoy exagerando, No estoy exagerando. ¿Por qué? Porque están haciendo la obra del ministerio en su forma y en su manera, y no en la forma y la manera de Dios. Y Pablo lo enseña en estos versículos. Versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya lo vimos. Versículo 28, a quien anunciamos, y Pablo aquí pone 2 formas, hay muchas otras de hacer la obra del ministerio. Número 1, amonestando a todo hombre. ¿Será necesario amonestar a los hombres, sí o no? ¿Amonestar y que nos amonesten, sí o no? Bueno, esa es una forma, esa es una manera bíblica, amonestando a los hombres y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Según estos versículos, o este versículo, Pablo nos enseña 2 formas en las que debemos anunciar el Evangelio. Número 1, amonestando. Esta palabra amonestar habla de llamar a alguien para reprenderle. Pero escuchen esto, no para gritarle, para reprenderle en amor, con las palabras adecuadas, tampoco para reprenderle con enojo, como luego suele suceder cuando sale el viejo hombre. De repente llamamos a alguien y lo reprendemos. Es más, el día de hoy hay ministros que reprenden a la iglesia y hasta los mandan al infierno.
aunque usted no lo crea. Y yo lo escuché en una ocasión. Les pregunta el predicador que estaba ahí: a ver, ¿cuántos de los que están aquí oran cada día? Y pues obviamente hubo hermanos que honestamente, diciendo la verdad, levantaron la mano, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos oran todo el día? Todos los días, perdón. ¿Cuántos oran cada día? Levanten la mano. Los que no oran, bueno, pues no hay problema, oren. Bueno, todos esos que levantaron la mano en esa conferencia donde estaba este pastor, les dijo: bola de mentirosos, se van a ir al infierno por mentirosos. ¿Quiénes somos para mandar a la gente al infierno? Bueno, esa no es la manera de amonestar a la grey del Señor, a las ovejas del Señor. La manera de amonestar, según la traducción del original, es hablarle a una persona para reconvenirle, llamarle la atención, para hacerle conciencia acerca de algún pecado en el que ha incurrido, llamarlo al arrepentimiento. También amonestarle implica y tiene que ver con llamarle a que se arrepienta de ese pecado y hablarle de las consecuencias que vendrán si no abandona ese pecado. Y escuchen esto, esta responsabilidad de amonestar nos corresponde no solamente a los líderes espirituales, sino a toda la iglesia también. Pero insisto en esto, hay que reprender y amonestar en amor. El día de ayer tuve que amonestar a un hermano de la iglesia. Al final se acercó conmigo, solito cayó ahí, ¿verdad? Ni lo tuve que llamar, solito llegó conmigo. Mis hermanos, fíjese que entiendo muy bien la traducción de la palabra amonestar y me empieza a decir otras palabras sinónimas de esta palabra amonestar. Y me empieza a decir, le digo: qué bueno que entiendes perfectamente la palabra amonestar. Te quiero amonestar, mi hermano. ¿Sí? Entonces ya cuando le dije, lo confronté, le dije: mira, te voy a pedir por favor que te conduzcas con prudencia en esta congregación, ¿sí? Porque he sido informado por los de Cloé, ya, no les voy a decir qué le dije, pero sí lo amonesté. ¿Saben qué hizo? Se enojó y se fue de la iglesia. Pues mire, hermano, yo tengo muchos lugares donde poder ir a alabar al Señor y escuchar la Biblia. Bueno, mira, tampoco ni te estoy faltando al respeto, te estoy hablando con todo el respeto que me mereces, te estoy hablando con amor, ¿sí? Tampoco te estoy corriendo de la iglesia. Lo único que te estoy diciendo es: tú veniste aquí, qué bueno que entiendes la palabra amonestar, no seas imprudente haciendo lo que estás haciendo. Pues usted dirá lo que quiera, pero yo ya no vengo a esta iglesia. Bueno, esa ya es decisión tuya, ¿sí? Entonces, mis hermanos, conduzcámonos con prudencia, porque cuando surge alguna imprudencia, pues entonces los vamos a llamar para amonestarles. ¿Están de acuerdo? Porque esta es una forma en la que se hace la obra del ministerio. Imagínense que aquí fuera todo un desorden, que todo el mundo anda viviendo como le da su gana, viviendo doble vida. Ah, no hay problema, sigue siendo adúltero, sigue siendo pecador. No hay problema con que traigas tus diezmos y tus ofrendas al altar. No me importa. No, sí me importa. Si yo me doy cuenta que alguien está viviendo doble vida, ténganlo por seguro, porque así dice la Biblia, que los vamos a llamar para amonestarlos. Yo no soy investigador de nadie, ¿eh? Y les digo una cosa, las cosas llegan, el Señor nos revela, para eso tenemos al Espíritu Santo y para eso discernimos también los espíritus. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están dispuestos a la amonestación? Pues aunque no estén de acuerdo, pues así es. Y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y Pablo lo enseñó en Hechos 20:31, a los líderes les dijo: por tanto, velad, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y mire, Pablo iba con lágrimas. Hermano, arrepiéntete de tu pecado. Ya me lo imagino ahí la escena. Pablo podía haberlos mandado al infierno,
Sí, pero no lo hacía porque esa no era la manera, ¿verdad? Bueno, la segunda manera que dice Pablo ahí, que se debe de hacer la obra del ministerio, una es amonestando, la segunda es enseñando. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy enseñándoles. No les estoy llamando la atención a nadie, simplemente estamos enseñando. Enseñar se refiere a saber impartir las verdades del Evangelio, las verdades bíblicas, ¿sí? Y hay que aprender a enseñar las verdades bíblicas. Y también enseñar las verdades bíblicas no es solamente responsabilidad de nosotros los líderes, también es de toda la iglesia. Por eso les estamos enseñando, para que lo que usted recibe como enseñanza, usted lo comparta a otros también, ¿sí? Enseñando las verdades bíblicas del Evangelio. Y para eso, escuchen esto, hay que escudriñar la Biblia, hay que invertir tiempo. Y justamente ahí está el problema. Hoy muchos de los cristianos no quieren estudiar la Biblia, mucho menos quieren profundizar en ella. Mucho menos quieren invertir en los recursos que el día de hoy tenemos a nuestro alcance para poder escudriñar un versículo y escarbar y encontrar las riquezas que hay en esos versículos. La gente no quiere estudiar, no quieren invertir tiempo porque dicen que no tienen tiempo, pero sí tienen tiempo para estar metidos en el Facebook. Yo tengo por ahí unas estadísticas que de hecho son unas estadísticas muy conservadoras. Dicen que las personas que entran al Internet, uno de los lugares a donde más entran es justamente al Facebook. Invierten en promedio 10 horas diarias metidos en el Facebook. Promedio, ¿verdad? Es más, para algunos el Facebook ya se les convirtió en una adicción, que ya no pueden. Están ahí en la iglesia y están metidos en el Facebook. Aunque usted no lo crea, no estoy exagerando, es cierto. ¿Sí? Bueno, hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñarla. También esta es responsabilidad de todos los creyentes. Pablo aconsejó a Timoteo y le dijo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, es necesario que el obispo, hablando de los requisitos para un líder, pero también para un diácono, es necesario que el obispo sea, 1, irreprensible, 2, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y termina el versículo 2 diciendo Pablo, apto para enseñar, no un inepto. Tenemos que ser aptos para enseñar. Y escuchen esto, para ser aptos para enseñar, pues tengo que estudiar. Cuando preparas tus clases, ¿estudias o no, Dani? Es que él es maestro, por eso me quiero referir, maestro de escuela, ¿verdad? Pero cuando enseñamos a nuestros hijos, pues hay que estudiar para enseñar a nuestros hijos las verdades de la Biblia y no enseñarles rollos ahí, ¿verdad? Yo tengo aquí en mi tableta electrónica, tengo una Biblia para niños. Y deliberadamente bajé esa aplicación de esa Biblia para niños. ¿Para qué creen? ¿Para divertirme yo con una Biblia de niños? No. Para enseñar a mi nieto las verdades de la Biblia. Y enseñárselas así, con dibujitos ahí. ¿Sí? Él tiene 3 años, me decía hoy mi esposa. Es el tiempo justamente, en este momento, cuando está como esponjita. Así, como esponjita, agarra todo. Y ese todo tiene que ver con lo malo y con lo bueno. Bueno, yo quiero sembrarle lo bueno cuando está conmigo, ¿verdad? Y para eso, pues tengo que hacerme llegar de recursos para poder enseñar, prepararme, ¿verdad? Si usted tiene hijos adolescentes, escudriñe el comportamiento, los sentimientos, las reacciones de nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué reaccionan los hijos como reaccionan? Pero hay que documentarse para poder entender por qué los jóvenes sufren todas sus series de cambios, porque están pasando de la etapa de la niñez a la adolescencia, donde todavía parte de ellos es niño, pero ya otra parte de ellos empieza a desarrollar ya en otra etapa de su vida de juventud. Y son cambios que a veces ellos mismos los confunden. Bueno,
Ahorita hay muchos recursos, ¿cómo podemos acercarnos a ellos para enseñar a nuestros hijos? Pero vuelvo a repetir esto, se necesita tiempo, hay que invertir tiempo, hay que escudriñar la Biblia. Jesús es la única respuesta, mis hermanos. Es la única, no es otra respuesta más, es la única respuesta. Finalmente, en octavo lugar, brincándome un poquito más para cerrar con esto, la siguiente cosa que Pablo enseña acerca del ministerio es: ¿de dónde proviene la fortaleza para la obra del ministerio? ¿De mi fuerza y de mi capacidad humana? No. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Pero también, como Él nos ha dado la honra del ministerio, Él nos fortalece para hacer la obra del ministerio. Entonces, ¿de dónde proviene la fortaleza para obrar en el ministerio? Obviamente es de Dios, no es de mis fuerzas, no es de mis capacidades, es la gracia de Dios en nosotros que nos sostiene para hacer la obra del ministerio. Colosenses 1:29, Pablo dice: para lo cual también trabajo. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar en el ministerio. Hay algunos que piensan que los pastores no trabajamos. Pero si usted es de esa clase de personas que piensa que los pastores no trabajan, lo siento, pero se equivocó. Sí es cierto, hay algunos que no trabajan, ¿sí? Pero esos son los asalariados, que trabajan por el dinero, o hacen como que trabajan por el dinero. Pablo dice: para lo cual también yo trabajo, predico el evangelio trabajando. Esta palabra trabajo se traduce sentir fatiga y agotamiento por causa del trabajo duro que se hace en la obra del ministerio. ¿A poco cree que es muy fácil venirnos desde Fontana hasta acá 1 hora de camino? No es fácil. Pero déjeme decirle, yo no lo hago ni de mala gana, ni con mala actitud, ni me cuesta trabajo. No es nada gravoso para mí, aunque esté haciendo calor. Disfruto el ministerio y trabajo duro y me desgasto. Nos desgastamos los que trabajamos aquí en el ministerio, porque para eso nos puso el Señor. Es más, le digo una cosa: Dios va a llamar a los ministros a trabajar de tiempo completo, pero va a llamar a los que trabajan. A los flojos le aseguro que no. Esos no los quiere el Señor, porque son flojos, ¿verdad? Tampoco a los irresponsables los va a llamar el Señor. El Señor va a llamar a los que trabajan, pero a los que trabajan fatigosamente, hasta el agotamiento, ¿sí? Hasta el agotamiento. Es triste ver pastores y líderes y creyentes que no trabajan, que están viviendo una vida cristiana o desarrollando un ministerio fácil, ligero, que no les implique compromiso, fatiga o desgaste físico. Pero sí quieren participar de los frutos del ministerio y quieren que esos frutos del ministerio sean abundantes, porque dicen: me lo merezco, para eso soy el pastor. Sí, pero hay que trabajar, mi estimado pastor. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo: el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero, y si no, no. Entonces, dice Pablo: para lo cual trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él sabía de dónde provenía la fuerza física, espiritual, para hacer la obra del ministerio. Y esa fuerza provenía de Dios. Mire cómo el ministerio empieza en Dios y termina en Dios, porque así es Dios. ¿Sí? Entonces, estas son algunas formas bíblicas de hacer la obra del ministerio y concluimos de esta manera. Número 1, que nos quede bien claro todo: la fuente y el origen de todo ministro y ministerio es Dios, nadie más. Número 2, el espíritu que debe de prevalecer cuando se hace la obra del ministerio es de gozo. Esto es lo que Pablo está enseñando en estos 6 versículos. Sufrimiento y aflicción son parte del paquete del ministerio, aunque no nos guste. Número 4, el alcance que debe de tener el ministerio es que se anuncie el verdadero evangelio y que se anuncie cumplidamente, con toda cabalidad. Número 5,
el tema y el enfoque que debe de prevalecer en el ministerio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Número 6. La forma de hacer el ministerio es, según estos versículos, 1, amonestando y 2, enseñando las verdades del Evangelio. Número 7, la meta y el propósito principal del ministerio es que los creyentes alcancemos madurez espiritual. Que no nos quedemos como enanos espirituales. Por eso tenemos que escudriñar la Escritura. Yo no puedo darme el lujo aquí de venir a ustedes a darles enseñarles papitas con Coca-Cola espiritual, porque esas no nutren. Tengo que preparar un mensaje que sea sólido, un mensaje que pueda ayudar a edificarlos. Ahora, yo ya di el mensaje, ya ustedes son responsables si lo ponen en práctica o no. Yo ya hice mi trabajo, ya ustedes son responsables de aquí. Después de este mensaje, allá ustedes, ¿sí? Y número 8, debemos entender que la fortaleza para hacer la obra del ministerio proviene solamente de Dios. Yo no voy a hacer la obra del ministerio en mis fuerzas, en mis capacidades humanas, porque si no, entonces esto se viene abajo. Pero sí lo vamos a hacer en la fuerza y en la dirección de Dios. ¿De acuerdo? ¿Entendió el mensaje? Digo, más claro que eso, pues no puede ser, ¿verdad? Vamos a orar, ¿qué les parece? Oremos y pidamos que el Señor nos ayude a desarrollar el ministerio en base a estos principios que Pablo nos enseñó. Le invito a que se ponga de pie, levante sus manos en alto, no le hace que esté haciendo calor, dígale al Señor, Señor, gracias por la vida, gracias por el clima, Señor, gracias por este tiempo. Dale gracias al Señor, levanta tus manos, levanta tu voz y dile, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Abre tus labios, iglesia, y dile al Señor, Señor, ahora más que nunca queremos hacer la obra del ministerio, Señor, conforme a los principios que Pablo nos enseña en estas escrituras, Señor. Tú eres, Señor, la fuente de todo ministerio, Señor. Es gozo, Señor, con el cual queremos hacer la obra del ministerio. Aún y a pesar de que venga sufrimiento y aflicción, Señor, queremos servirte con todo nuestro corazón. Habla con el Señor, háblale de tus propias palabras y dile, Señor, queremos anunciar el verdadero evangelio. Estamos viviendo los tiempos finales, Señor. Y de aquí en adelante, Señor, de hoy en adelante se estarán definiendo, se estarán determinando los verdaderos discípulos tuyos. Y quiero estar ahí, Señor, quiero ser uno de ellos, un verdadero discípulo tuyo. Aquí están mis manos alzadas a ti, Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Para eso me rescataste, para eso me salvaste, para eso me lavaste con tu sangre, para que ahora, Señor, libre y voluntariamente yo pueda ofrecerte mi vida a tu servicio, Señor. Quiero sembrar, Señor, no solamente mis recursos económicos, pero también mi vida misma, Señor, como decía Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Úsala, Señor. Mientras tú vienes, quiero ser un instrumento, Señor, para que otros vengan a tus pies, Señor. No vengan a una iglesia, a un ministerio, que vengan a tus pies, Señor. Usa mi vida como tú quieras usarla, Señor. Soy tuyo, te pertenezco a ti, Señor. La evidencia de que soy tu hijo es tu Espíritu Santo morando en mi corazón, Señor. Por eso, Padre, queremos hacer la obra del ministerio, Señor.